El programa de hoy tiene por objeto servirles de guía para aprender a clasificar los seres vivos y más en concreto los hongos. No será una guía demasiado extensa, ya que la complejidad es tal que no habría tiempo de abarcarlo aquí en su conjunto. 3 son los hombres que han influido decisivamente en la clasificación de los seres vivos: Aristóteles, Linneo y Darwin. El griego Aristóteles, que vivió en el siglo IV a.C., fue el primer clasificador reconocido por la historia. El científico sueco Carlos Linneo publicó en 1758 su gran obra Systema Naturae, en la que clasificaba a los seres vivos agrupándolos por sus caracteres parecidos y dando a cada especie 2 nombres en latín, uno genérico y otro específico. Aplicó un sustantivo al primero y un adjetivo al segundo. Por último, el inglés Carlos Roberto Darwin publicó en 1859 una de las obras más polémicas y conocidas escritas en la historia de las ciencias naturales: El origen de las especies. El sistema de nomenclatura que adoptó Linneo en el siglo XVIII es sobre el que se basa la nomenclatura actual. Este tipo de nombres científicos hacen referencia a alguna característica definitoria de la especie. También pueden señalar alguna circunstancia de lugar o tiempo o recordar el nombre del sabio que descubrió la especie en cuestión. Por ejemplo, la seta que vulgarmente se conoce como salsaperrechico, en castellano girola, científicamente se llama Cantarellus cibarius. Este nombre, aparentemente más complicado, indica a quien conoce etimología que la seta tiene forma de copa y que la especie es comestible. Otro ejemplo descriptivo es el de la Gomphidius viscidus. Su nombre nos dice que esta seta tiene forma de clavo y que es viscosa. Los nombres por los que se conocen vulgarmente las setas varían enormemente de región a región y de pueblo a pueblo. Sin embargo, el nombre científico de una especie es el mismo en todos los pueblos, regiones y naciones del mundo. El sistema tradicional de denominación de los seres vivos, y en este caso de los hongos, se ha convertido en un lenguaje universal que en todo el mundo se entiende sin dificultad. Es muy difícil realizar una clasificación completa de los hongos en general y de los hongos superiores en particular, que son los que más nos interesan por ser sus frutos las setas. Los hongos han sido clasificados como vegetales, pero actualmente la mayoría de los científicos los consideran pertenecientes a un reino aparte al que se le ha dado el nombre de fungi. Otras de las dificultades que presenta la clasificación de estos seres vivos, las setas, residen principalmente en que su ciclo vital es muy efímero. Por lo tanto, sus distintas etapas, nacimiento, juventud, madurez y vejez, se suceden con gran rapidez. Esto significa que cada especie, incluso cada ejemplar, adoptará muy diversas formas y coloraciones en un corto espacio de tiempo. Serán, por tanto, más difíciles de reconocer. La lluvia o los insectos y limacos, entre otros, son agentes externos que también juegan su mala partida a la hora de añadir dificultades para clasificar las setas. Para hacerse una primera idea, es importante saber que los principales grupos de clasificación de los hongos son 4: el orden, la familia, el género y la especie. El orden agrupa a las familias engloban a los géneros, y los géneros a las diferentes especies. Luego, dentro de cada especie, se dan multitud de variedades y razas distintas. Por ejemplo, esta especie, la Boletus edulis, pertenece al orden de las boletales, a la familia de las boletáceas y al género Boletus. La conocida lengua de vaca, o Hypnum repandum, entra dentro del orden de las afiloforales, o setas sin láminas, de la familia de las hipnáceas y del género Hypnum. Las setas pueden ser reconocidas a través de sus caracteres superficiales, macroscópicos, perceptibles por los sentidos o mediante el estudio de sus esporas y tejidos al microscopio. El sistema más certero de clasificación es obviamente el segundo. Sin embargo, se puede adquirir mucha destreza en distinguir las setas a primera vista
o a través del olfato, del gusto y del tacto. Y hasta del oído. Porque, sí, han oído bien. Existen algunas especies como la Liophyllum aggregatum que los más entendidos pueden identificar sin dudar a través de un chasquido muy característico que produce cuando su pie se rompe al estar seco. Después de la vista, el olfato es el sentido más empleado por los clasificadores. La mayoría de los aficionados, cuando desean catalogar rápidamente una seta, la aproximan en un movimiento instintivo a su nariz. Esto les da la pista que necesitan para formar su criterio. El olor que despide una seta es un factor definitorio bastante subjetivo. Por ello es preciso compararlo con otros olores conocidos a modo de referencia. En la mayoría de las especies, la carne del sombrero es más olorosa que la del resto de la seta. Sin embargo, en algunas otras, despiden más olor el pie o las láminas. El olor varía también según la especie que se trate y según la edad del ejemplar. Algunos olores son precisamente identificables, pero no definibles, por no encontrarse ninguna referencia odorífica comparativa. Este es el caso de la Clitocibe nebularis o seta pardilla, que despide un aroma muy característico de su especie. Hay especies de olor poco definido o de olor fúngico que recoge muy diversos tipos de olores, quizás solo reconocibles por los expertos. Hay olores que solo se aprecian con claridad cuando las setas están secas, como las lactarias, o cuando están mojadas, como las tricolomas. Los olores más fáciles de identificar, muy numerosos, son los que nos recuerdan a otros ya conocidos. Los más típicos son el de almendras amargas, el de anís, el de harina o el de pescado. El sabor de la carne de las setas es también un elemento muy importante, sobre todo cuando se trata de distinguir entre sí las diferentes especies de determinados géneros. Presenta en principio menos matices identificables que el olor, por lo que implica quizá mayor dificultad de discernimiento y además es peligroso probar las setas en crudo. Es de resaltar que algunas setas poseen un sabor amargo en ciertas zonas, pero en otras el sabor es dulce, lo que podría confundir al clasificador. Este es el caso de las rúsulas y las cortinarius. Según los expertos seteros, cuando se prueba una seta es preciso prolongar su permanencia en la boca. Hay que masticarla bien durante un cierto tiempo antes de emitir un juicio acertado. Por ejemplo, en las rúsulas se recomienda no determinar el resultado de la cata hasta pasado un minuto, y en algunas otras especies de su género se debe esperar varios minutos sin tragarla. Los sabores de las setas no dejan de sorprendernos. Por ejemplo, la Amanita rubescens o seta de galdácano parece insípida al primer mordisco y sin embargo si se conserva en la boca, su insipidez se transforma en un fuerte sabor amargo. Otras especies se tornan dulces en este proceso. Las setas presentan infinidad de sabores distintos. Por agruparlos de algún modo, se puede decir que los más comunes son el sabor amargo, el dulce, el harinoso, el salado, el agrio y el picante. Por su tiempo de permanencia pueden ser fugaces y persistentes. Por su tiempo de aparición, rápidos o tardíos. Y por su intensidad, ligeros, débiles y fuertes. Son tantas las variedades de sabores y olores de las setas que no se puede pretender reconocerlas de la noche a la mañana, como tampoco se puede pretender aprender a identificar y a catalogar todas las especies existentes con solo comparar el ejemplar real que deseamos estudiar con algunas ilustraciones o fotografías que aparecen en los libros. Es indudable que esta referencia gráfica es de gran ayuda para complementar una buena clasificación, pero si se trata del aprendizaje de un aficionado, nunca un libro puede ser el sustituto de un buen maestro ni de la práctica diaria de salir al monte en busca de nuevas setas. Posiblemente sea esta la mejor manera de formarse en las apasionantes ciencias de la micología y la taxonomía. En cualquiera de los casos, el dominio del arte de conocer y reconocer las setas habrá de venir con años de práctica, pero sobre todo, con paciencia.
Y hablando de paciencia, un buen consejo es que a la hora de clasificar se haga sin ninguna prisa, ya que el precipitarse podría dar lugar a algún envenenamiento que incluso podría ser mortal. Es realmente alarmante el número de intoxicaciones producidas por la ingestión de hongos venenosos en épocas de recolección. Por eso, para evitarlas, conviene huir de aquellas personas que, quizá por excesivo amor propio, arriesgan su vida y la de quienes comparten con ellas un buen plato de setas supuestamente comestibles. Seamos prudentes, y si no estamos seguros de conocer bien los ejemplares que hemos recolectado y nos disponemos a comer, escojamos cuidadosamente la persona que nos aconseje, porque un buen consejo de un experto a tiempo puede evitar muchos malos tragos.